La charla del día de hoy se llama ¿Es justo lo que nos pasa? ¿Es justo lo que nos pasa? ¿Y por qué nos preguntamos esto? Nos preguntamos esto porque solemos creer que las personas buenas merecen que les sucedan cosas buenas, ¿no? Y por el contrario, a las personas no tan buenas, ¿no? Merecen que les sucedan cosas no tan buenas. Pero es una teoría que en la práctica parece no suceder, ¿no? Argumentamos nuestra bondad para no aceptar esos difíciles momentos que nos toca transitar, ¿no? Para no aceptarlos, para no quererlos, justamente entendiendo que no los merecemos. Pero en esos momentos aparecen verdades que no podemos entenderlas en ese instante. Y entonces, aquí viene la pregunta, ¿no? Nos enojamos con la vida, nos enojamos con las personas, con todo lo que está a nuestro alrededor. Y ahí es cuando muchas veces también nos enojamos con Dios. Y decimos, Dios, ¿por qué me sucede esto a mí? ¿Es justo esto que me está sucediendo? Y si hablamos de justo o no justo, ¿sí? Estamos hablando de si es conforme a justicia. Así que vamos a brindar alguna definición de lo que es la justicia. Y tenemos que, la primera de ellas, la justicia genérica, así como principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde, y nace de la necesidad de mantener la armonía entre sus integrantes. ¿Sí? Si hay algo que tenemos en claro es que sin justicia no hay armonía. Creo que en eso concordamos todos. La justicia humana o conforme a la ley humana, ¿sí? En la que los hombres elaboran leyes adecuadas a sus costumbres y carácter, estableciendo derechos que pueden variar con el transcurso del tiempo, por el progreso en el conocimiento y las relaciones sociales. ¿No? La característica de esta justicia humana es que varía, ¿no? Nace y perece junto con el hombre, ¿no? Y de hecho, la justicia o las leyes que regían en la Edad Media poco o nada tiene que ver con las que rigen hoy día. Incluso hoy, 8 de diciembre de 2018, ¿sí? Hay diferencias territoriales. Por ejemplo, las leyes que rigen en los países musulmanes contienen distintos derechos a los que rigen acá en Argentina, ¿no? Entonces la ley humana tiene esta característica como de variar continuamente. Luego, la justicia cristiana, ¿sí? Esta justicia que tiene en cuenta un Dios, sí, que es todo bondad y todo justicia. Y la pregunta 875 del Libro de los Espíritus, ¿qué nos regala esta respuesta? La justicia consiste en el respeto a los derechos de cada cual. Fíjense, ¿sí? Qué simple y a la vez qué consistente, ¿no? Y por último, la justicia fundada en la ley natural o ley divina, ¿sí? También se la llama, dice, como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos, ¿no? Nos da como guía a nuestra propia conciencia. Entonces, ante la duda de cómo debemos actuar en determinada circunstancia, podemos decir que apelamos a nuestra conciencia para saber cómo debemos manejar esa situación. Bien. Entonces, decimos que ¿cuál sería el hombre verdaderamente justo? ¿Sí? Los espíritus superiores nos contestan a esta pregunta. El que es justo, a ejemplo de Jesús, porque practicaría también el amor al prójimo y la caridad, sin los cuales no existe verdadera justicia. Fíjense, ¿no? Cómo nos regalan esta respuesta en la que no hay justicia si no hay caridad y amor al prójimo. ¿Sí? Para tener en cuenta. Bien, decimos, pero ¿cuál sería el punto de partida? Porque los derechos naturales son para todos los mismos,
¿sí? Los derechos naturales que son establecidos por la justicia natural, divina, son para todos los mismos, para todas las personas, para todos los seres, sea una persona humilde, sea una persona orgullosa, rica, pobre, viva en un palacio o en la calle. Para todos los seres, los derechos naturales son los mismos, ¿sí? A diferencia de esto que hablábamos de los derechos que emanan de la ley humana, ¿sí? Que varían de acuerdo al espacio, el tiempo y las costumbres. Entonces, respecto a esto, el libro de los espíritus, en la pregunta 803 dice, ¿todos los hombres son iguales ante Dios? Sí, todos tienden hacia el mismo fin y Dios ha hecho sus leyes para todos ellos. ¿Qué significa? Que Dios no ha creado a ningún ser con una superioridad natural, ni por el nacimiento ni por la muerte, ¿sí? Nos ha creado a todos los espíritus iguales. La diferencia está en que cada espíritu ha tenido la posibilidad de encarnar más o menos veces, ¿sí? De transitar distintas experiencias y por su libre albedrío también ha decidido actuar de una forma o la otra y así ha ido desarrollando distintas aptitudes físicas, intelectuales. Así que estas diferentes aptitudes son necesarias porque cada uno, en la medida del desarrollo que tiene y las aptitudes que fue ganando, va contribuyendo a este progreso, que es individual, que es grupal, ¿sí? Que es universal, también por esta ley de progreso, ¿sí? Esta ley humana y natural que rige a la humanidad entera, ¿sí? Que a medida que uno la puede ir practicando y entendiendo, puede vivir más conforme a la ley de Dios. Y decimos entonces esto, sí, que por la ley de progreso el hombre se va desarrollando naturalmente, lo cual no significa que lo hagan al mismo tiempo y de igual forma, ¿sí? Como veníamos explicando. Bien, y cuando hablamos de progreso, estamos hablando de este progreso moral, ¿sí? Que se puede dar a través del intelecto, es decir, comprendiendo qué es lo que está bien y qué es lo que no está bien, ¿sí? Estudiando, a través del libre albedrío, es decir, eligiendo hacer el bien. Todos bien sabemos que todo el tiempo estamos viviendo situaciones en las que decidimos hacer el bien o no hacerlo, ¿no? Entonces el libre albedrío nos da esta posibilidad de progresar a través de la elección del bien. Y claro, ¿no? Que a mayor entendimiento, mayor responsabilidad sobre las propias elecciones, ¿no? A través de la superación de desafíos y pruebas que Dios nos va poniendo existencia tras existencia, por una agitación natural, ¿sí? Que pueden ser hechos naturales como revoluciones morales, sociales, intelectuales, en donde se van infiltrando ideas hasta que se generalizan, ¿sí? Produciendo este progreso. Obstáculos. ¿Hay obstáculos al progreso? Por supuesto que sí. Los más comunes son el orgullo y el egoísmo, ¿no? El orgullo, porque el ser orgulloso se sobreestima, se cree superior al resto. Y el ser egoísta antepone su interés al del resto porque siempre tiene su visión puesta en sí mismo. Entonces tiene una visión acotada de la realidad, ¿no? Es como esta frase tan conocida, el árbol que tapa el bosque, ¿no? Es una visión acotada de la realidad. Entonces, y también el progreso moral se puede dar a través de la pluralidad de existencias, que sobre esto vamos a ahondar un poquitín más. La pluralidad de existencias como un camino de progreso y evolución, sí, que puede darse a través de la fe, sí, esta fe practicada con humildad, sí, con devoción, a través de la caridad, o sea, la práctica del bien al prójimo, estar atentos a lo que necesitan, poder brindarse, estar disponible para el otro. A través de la educación, ¿no? Intelectual y moral, y la educación espírita, todo en conjunto, ¿sí? Porque el entendimiento sobre cómo es la situación
tiene un merecimiento, porque a partir de allí, por la ley de causalidad, uno entiende que como actúe en el presente va a impactar en un futuro, mediato o inmediato, en esta existencia o en una posterior. Así como que lo que me sucede hoy día tiene que ver con un hecho o alguna situación pasada. Muy bien. La pregunta 798 del Libro de los Espíritus dice: ¿llegará el espiritismo a ser una creencia común o continuará siendo solo el patrimonio de algunas personas? Y los espíritus superiores nos contestan que sí, que llegará a ser una creencia común porque está en la naturaleza y porque ha llegado el momento de ser conocido por la humanidad entera. Y también en la pregunta 799 del Libro de los Espíritus, ¿cómo puede el espiritismo contribuir al progreso? Y los espíritus superiores nos contestan: destruyendo el materialismo, que es la peor plaga de la sociedad, ¿no? Es decir, no es que el materialismo no sirve para nada, sino que hay que extraer del materialismo solo aquello que nos sirve para nuestra conservación y para nuestro progreso, para nuestro adelantamiento, ni más ni menos que eso, ¿no? No caer en necesidades ficticias, costumbres perjudiciales que no ayudan a nuestro progreso. En general, es como una creencia que uno viene a esta vida a acumular riquezas, poder, ¿no? Cosas materiales que poco sirven para nuestro progreso. Por el contrario, lo que genera es cada vez más división entre los seres. Que no nos olvidemos que todos somos iguales ante Dios. Pero esto genera distinciones, diferencias, porque, digamos, los dichosos, los que han podido acumular riquezas, poder, sí caen en ser egoístas, caen en el orgullo. Y los desdichados caen en la desesperación, el resentimiento, el odio, ¿no? Entonces genera una diferencia el materialismo que en definitiva no existe, porque a ojos de Dios todos somos iguales. Muy bien. En resumidas cuentas, podemos decir que somos espíritus o almas en evolución o progreso constante, ¿sí? ¿Para qué encarnamos? Para aprender las lecciones que necesitamos en esta existencia en la escuela tierra. ¿Qué son los llamados problemas terrenales? Son pruebas o desafíos para evolucionar, para progresar. ¿Y hacia dónde nos dirigimos? A la perfección moral e intelectual del ser, utilizando a Jesús como guía y modelo, ¿no? Entonces, aquí va la pregunta nuevamente: ¿podemos decir que es justo lo que nos pasa? Y la respuesta es sí, ¿no? Pero ¿cómo podemos sobrellevarlo de la mejor manera? Porque en definitiva, a veces nos toca transitar situaciones muy difíciles. Y acá, no sé si se ve bien, ¿sí? Pero esta chica, a diferencia de la primera, ¿sí? En donde presentábamos el título de esta charla, esta chica llora, pero de gratitud, desde el entendimiento, ¿no? Distinto a la otra chica que estaba como en un estado de dolor, digamos, como no pudiendo salir de esa situación. Entonces, aquí vamos con algunos tips para superar estos difíciles momentos que nos tocan. Aceptar lo que nos sucede, ¿sí? Es decir, el momento presente es inevitable. Sí, el momento presente es inevitable. Y qué importante poder vivirlo de esa forma. Es inevitable con lo bueno y con lo malo que traiga este momento presente, ¿no? Como este famoso libro, El poder de la hora, que quizá muchos de ustedes lo conozcan, de Eckhart Tolle, que dedica páginas y páginas a explicar la importancia de aceptar el momento presente con lo que tenga, con lo bueno y con lo malo, para poder afrontar la dificultad. Entonces, el Evangelio, según el Espiritismo, respecto a esta situación, nos trae la grandeza del dolor, ¿no? Que parece paradójico, pero fíjense,
habla del dolor como una herramienta de transformación y fortalecimiento. Porque a través del dolor se templan los grandes caracteres. Uno se va transformando y se va fortaleciendo. El dolor, dice la grandeza del dolor, porque es la purificación suprema, ¿no? Porque se van disipando aquellas impurezas que tienen que ver con el orgullo, con el egoísmo, ¿no? Que hablábamos que son obstáculos al adelantamiento, al progreso. Es útil para el adelantamiento de los seres, porque afloran estos sentimientos, estas sensaciones delicadas, el perdón, la piedad, ¿sí? Nos forja y hace más valientes, ¿no? Porque a través del sacrificio y la abnegación uno se va preparando para estas etapas de ascensión, ¿sí? Y comprensión de la ley de Dios, ¿sí? Para poder vivir de acuerdo a ella. Y nos hace más valientes porque desde el entendimiento uno toma valor y enfrenta la situación que venga, ¿no? Como la chica del power anterior, ¿no? Que lloraba, pero de gratitud. Y el Evangelio también nos regala esta hermosa frase: bienaventurados los que lloran, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿no? Bienaventurados los que tienen ocasión de poner a prueba su fe y su firmeza, su perseverancia y su sumisión a la voluntad de Dios, por cuanto verán centuplicada la alegría que en la tierra les falta, y tras el arduo trabajo sobrevendrá para ellos el reposo. Bien, en el mismo sentido, ¿no? Otro tip es refugiarnos en la fe, ¿no? León Denis, en El porqué de la vida, nos regala algunas reflexiones, ¿sí? Y en esto de que dice, Dios es justo y bueno, ¿no? Y si Dios es todo justicia y todo bondad, uno se refugia en la fe para afrontar estas situaciones desde el entendimiento que Dios, que es justo y bueno, no pudo haberme hecho llegar a esta prueba por capricho, sino que hay un merecimiento, ¿no? Un merecimiento que es propio, ¿sí? Entonces, desde ese lugar uno puede enfrentar de mejor forma. También la reencarnación demuestra la soberana justicia que reina entre todos los seres. ¿Por qué? Porque existencia tras existencia uno va forjando o rompiendo las distintas cadenas que se fueron generando a través de nuestros propios actos, ¿no? Por esta ley de causa y efecto que mencionábamos antes. Ser positivos y no generalizar, ¿no? Puede parecer una pavada, pero la verdad es que ser positivos, qué importante ser positivos en medio de la tormenta, porque si esta prueba vino a este ser en esta existencia y en este momento, es porque están los recursos necesarios, las herramientas para poder afrontarlos. Recuerden que Dios no nos hace cargar mochilas más pesadas de las que podemos cargar. Y no generalizar también es importante. Muchas veces caemos en esta situación de tristeza en la que nos sentimos desamparados y en que nunca vamos a salir de ese momento, de ese sentimiento de angustia, ¿no? Y bien sabemos que no hay males eternos, no hay ninguna tormenta que dure 100 años, todo pasa. Otro ítem, ser pacientes y perseverantes, ¿sí? Ser pacientes, transitar la situación difícil con la mayor calma posible, porque nos ayuda a tomar buenas decisiones. Ser perseverantes, ¿sí? Superar el obstáculo a través del dominio propio, ¿no? Con la firme convicción de que voy a poder con esa angustia, con ese temor, miedo o lo que sea que me esté sucediendo, ¿no? Dice, no hay que cansarse nunca de estar empezando siempre. Esta frase a mí me encanta porque me parece que es muy gráfica de lo que estoy queriendo decir. Bien. Otro ítem sería enfrentar los miedos, ¿sí? Y qué difícil que es enfrentar los miedos. Porque los miedos tienen como esta característica de que a veces nos paralizan, ¿no? En más o en menos. Entonces nos resulta difícil, pero bueno, fíjense, les cuento muy cortito.
En el libro Autobiografía de un Yogi, de Paramahansa Yogananda, donde él cuenta la historia de su vida, en uno de sus capítulos, cuenta que su madre, cuando él era chico, le decía que en una de las habitaciones donde ellos vivían en una casa muy grande, en una de las habitaciones había un monstruo, y que si él no estudiaba, no se bañaba, no hacía esto, no hacía aquello, ¿no? Digamos lo cotidiano que uno le pide a cualquier chico, iba a llamar al monstruo, ¿no? Y entonces él cuenta que pasó varios meses con temor porque tenía miedo de que viniera ese monstruo, y hasta que un día decidió ir y enfrentarse con ese miedo. Cuando fue a la habitación, claro que el monstruo no existía, y su miedo se desfalleció, ¿no? Pero, ¿qué quiero decir con esto? ¿O qué quiero significar? ¿Cuántas veces hacemos de nuestros miedos monstruos gigantes que en realidad no son tales, ¿no? Es una cuestión más mental que real. Entonces, qué importante poder, a través de todas estas cuestiones, poder enfrentar los miedos, ¿sí? Para no hacerlos crecer. Bien, no perder foco sobre la meta a la que aspiramos llegar, que como venimos diciendo es el progreso, es la purificación del ser, ¿sí? Encontrarnos en estado de gratitud permanente también, ¿no? Porque por duro que parezca o que sea esto que estoy transitando, esta situación difícil, desde el entendimiento que hay un merecimiento y que me ayuda para mi adelantamiento, uno puede transitarlo en un estado de gratitud, como la chica, ¿no? Que estaba en estado de sufrimiento, pero en estado de gratitud, porque entendía que era para su adelantamiento. Incluso cuántas veces nos ha sucedido en el transcurso de nuestra vida, ¿no? De que decir, bueno, qué bueno que me pasó esta situación tan difícil, tan complicada, porque gracias a ello yo pude aprender esto otro, y hoy día me sirve para esto o para aquello, para no tropezar con la misma piedra o para encarar esta nueva situación de esta u otra forma, ¿no? Entonces, qué importante estar en un estado de gratitud permanente. Y acá, en este maravilloso libro, Pablo y Esteban, también les cuento muy cortito, igual supongo la mayoría lo ha leído. Pablo de Tarso, ¿sí? En uno de los capítulos que va camino a Damasco a buscar a Ananías, que Ananías era un fiel cristiano, que le había hablado de cristianismo a quien en su momento era la novia de Pablo de Tarso, Abigail. Y Pablo de Tarso lo sentía como una traición porque él era un perseguidor del cristianismo. Lo sometía a tratos crueles, era un perseguidor del cristianismo. Entonces él se sentía muy mal por esa situación e iba camino a Damasco a buscar a este tal Ananías para matarlo. Y en el camino se encuentra, tiene una aparición y se encuentra con Jesús, que le pregunta, ¿por qué me persigues? Y en ese momento él se marea, se desmaya y se queda ciego. Pero fíjense, él, por esta situación difícil de ceguera que le tocaba transitar, él lo tomó con odio, con desesperación, con resentimiento. Por el contrario, él estaba en un estado de introspección, de gratitud, ¿sí? Porque gracias a ello había entendido que el cristianismo debía seguir adelante. Y para empezar, cierre, les quiero compartir esta hermosa frase de Madre Teresa de Calcuta, en donde dice, nuestros sufrimientos son caricias bondadosas de Dios, llamándonos para que nos volvamos a Él y para hacernos reconocer que no somos nosotros los que controlamos nuestras vidas, sino que es Dios quien tiene el control y podemos confiar plenamente en Él. Muy bien. Y para ir cerrando, ahora sí, les cuento también muy cortito una carta, ¿sí? Que leí en un diario hace pocas semanas y que me gustó mucho. Se las voy a compartir. Esta carta está firmada por un
tal Sergio Rodríguez, y les cuento, les digo el nombre y el apellido porque él la firma, ¿sí? Él la suscribe, no la escribió en anonimato. Y él cuenta que él tiene una familia, tiene una hermosa familia, es padre de 2 hijos, tiene una hermosa mujer, tiene una familia muy unida. Y él padece una enfermedad terminal en la que se ha hecho muchos tratamientos, pero ninguno dio resultado, por lo que estaba próximo a desencarnar. Y en ese estado es que se sienta a escribir esta carta de agradecimiento a Dios, ¿no? Y hace un reconto de todas las cosas que le han sucedido en su vida, ¿no? Y este estado de gratitud en el que él se encontraba. Lo que llama la atención es que él agradece más por las cosas supuestamente malas que le han sucedido, porque han ayudado a su progreso, que por las cosas buenas, ¿no? Entonces dice: gracias Dios por aquella vez que me has hecho perder ese empleo que yo tanto apreciaba, porque gracias a ello aprendí el valor de ser perseverante, aprendí a entender que tengo fuerzas que no conocía. Gracias Dios por haberme hecho pasar necesidad, porque gracias a eso he podido volverme una persona humilde, empatizar con toda la gente que pasa necesidades y poder practicar la caridad. Y gracias Dios, termina diciendo, gracias Dios por hacerme padecer esta enfermedad, porque gracias a ella te he conocido. Bueno, a todos les agradezco sus oídos atentos, ¿sí? Fue un placer para esta charla en esta hermosa casa y bueno, nos disponemos a recibir los pases.